En el corazón de la bulliciosa ciudad, donde las calles parecían estar llenas de vida y movimiento, una joven llamada Emily encontró consuelo en los rincones tranquilos de su mundo. Emily, camarera de día, se aferraba a su sueño de convertirse en música. Vivía en un apartamento pequeño y modesto, donde reposaba su mayor tesoro, un violín antiguo que le había regalado su difunto abuelo. Este violín era más que un simple instrumento, era su conexión con un legado de resiliencia y esperanza. Su abuelo, que había sido músico en una modesta orquesta de la ciudad, le había regalado el violín poco antes de morir. Emily, le había dicho, con la voz firme y con una sabiduría nacida de los años, este violín no es solo madera y cuerdas. Es tu puente hacia algo más grande. Sigue tocando y un día te llevará a lugares con los que solo has soñado. Esas palabras resonaban en su corazón cada vez que sostenía el instrumento, un salvavidas que la ataba a las aspiraciones que se negaba a abandonar. La educación de Emily estuvo lejos de ser lujosa. Su madre trabajaba muchas horas como costurera, mientras que su padre, carpintero, pasaba los días encorvado sobre su banco de trabajo. Sus esfuerzos combinados apenas mantenían a la familia a flote, y mucho menos les permitían lujos como lecciones formales de música o un nuevo instrumento. La belleza de la ciudad era innegable, pero se veía eclipsada por las luchas de personas como Emily, cuyas vidas estaban condicionadas por la rutina diaria. Todas las noches, después de servir a los residentes más ricos de Savannah en un restaurante de lujo, Emily corría a casa para tocar su violín. Se retiraba a una pequeña habitación que sus padres habían reservado para su práctica. En la quietud de la noche, cuando el zumbido de la ciudad se suavizaba, Emily volcaba su alma en la música, sus dedos bailando sobre las cuerdas. Ese era su escape, su santuario. El violín no solo tocaba música, cantaba sus luchas, sus sueños y su eterna esperanza de algo mejor. Pero la realidad a menudo golpeaba con fuerza. Las cartas de rechazo de prestigiosas escuelas de música se acumulaban, sus palabras lastimaban su espíritu. «Tienes potencial», le decían. Pero lamentamos informarte, cada carta le dolía como una herida fresca, pero Emily nunca permitió que la desesperación la silenciara. Mientras pueda tocar, se recordaba a sí misma, todavía hay esperanza. Una noche tarde, después de otra rigurosa sesión de práctica, Emily volvió a colocar su violín en su estuche. Se demoró, sus dedos rozando la madera desgastada mientras sus pensamientos vagaban hacia las vidas que imaginaba para los demás, llenas de aplausos y focos de atención, un marcado contraste con la suya. En su pequeña y oscura habitación, susurró una promesa silenciosa. Algún día, alguien escucharía su música, y cuando lo hiciera, la verían no como una camarera, sino como la artista que realmente era. La finca Whitman era un mundo aparte del pequeño apartamento de Emily. Su gran salón de baile, bañado por la luz dorada de los candelabros resplandecientes, era el epítome de la extravagancia. Todo brillaba, los suelos de mármol, los espejos con marcos dorados, el interminable desfile de vestidos de diseño y esmokines a medida. El aire estaba impregnado del murmullo de las conversaciones, acentuado por el tintineo de las copas de champán. Era un espectáculo de riqueza y privilegio, y Emily estaba allí, no como invitada, sino como parte del personal invisible. Mientras Emily se movía entre la multitud con su sencillo uniforme negro, balanceando una bandeja de delicados aperitivos, trataba de ser lo más discreta posible. Los clientes adinerados flotaban por la sala, hablando de sus estilos de vida opulentos como si fueran algo común. Vacaciones en los Hamptons, yates en Mónaco y fortunas hechas en los mercados de valores eran la norma en este mundo. Para Emily, todo parecía surrealista, como entrar en una película en la que no tenía ningún papel. En el centro de todo estaba Nathaniel Whitman, el hombre responsable del fastuoso evento de la noche. Nathaniel era todo lo que Emily no era. Había nacido en una riqueza inimaginable y exudaba confianza y control. Su sonrisa aguda parecía grabada permanentemente en su rostro, aunque rara vez alcanzaba sus ojos penetrantes. Esta fiesta, como todas las demás, era un escenario para que él exhibiera su poder, asegurándose de que todos en la clase alta de Savannah recordaran su lugar debajo de él. Emily había trabajado en estos eventos antes y sabía que debía mantener la cabeza baja, pero esta noche, la mirada de Nathaniel se posó en ella.
Estaba en medio de una conversación con varios invitados influyentes cuando la notó, abriéndose paso entre la multitud con facilidad practicada. Algo en ella le llamó la atención, tal vez la forma en que se movía con tranquila determinación, o el cansancio que parecía grabado en sus rasgos. Fuera lo que fuese, le divertía. Disculpe, la voz de Nathaniel cortó el parloteo circundante, aguda y autoritaria. Emily se quedó paralizada. Levantó la vista brevemente y sus ojos se encontraron con los de él durante una fracción de segundo antes de alejarse rápidamente. Los otros camareros le habían advertido sobre él, sobre su hábito de señalar a los miembros del personal para su propia diversión. Armándose de valor, se acercó a él, con cuidado de no derramar el champán en su bandeja. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, con una voz engañosamente casual. «Emily», respondió ella, con una voz apenas audible. «Emily», repitió él, dejando que el nombre se quedara en su lengua. «Y dime, Emily, ¿qué haces cuando no estás sirviendo bebidas?». Ella dudó, sin estar segura de a dónde iba esto. «Yo toco el violín», admitió en voz baja, casi lamentando las palabras en el momento en que escaparon de sus labios. La sonrisa de Nathaniel se ensanchó, pero había algo inquietante en ella. «Un violinista. ¡Qué encantador!», dijo, volviéndose hacia los hombres que estaban a su lado. «Damas y caballeros, parece que tenemos un artista entre nosotros». Sus palabras, aunque pronunciadas con un aire de broma, atrajeron la atención de los que estaban cerca. Emily sintió que la miraban, juzgándola, burlándose. Su estómago se retorció cuando Nathaniel continuó, su tono destilando un interés fingido. «Bueno, Emily, ¿por qué no nos lo muestras? Hay un violín allí con la orquesta. Toca algo para nosotros». La sala quedó en silencio, el peso de su desafío la sofocaba. Las palmas de Emily se pusieron húmedas y su corazón tronaba en su pecho. Quería decir que no, alejarse, pero sabía que no debía hacerlo. Rechazar a Nathaniel Whitman no era una opción. Su orden no era una petición, era una orden, y las consecuencias de desafiarla eran demasiado abrumadoras para imaginarlas. Con manos temblorosas, Emily dejó su bandeja y caminó hacia el atril de la orquesta. El violín que la esperaba allí no era el suyo. Era elegante y pulido, muy diferente del instrumento tan querido con el que había practicado durante años. Cuando lo levantó, sintió que el arco le resultaba extraño y pesado. Detrás de ella, Nathaniel se apoyaba despreocupadamente contra una columna, con los brazos cruzados y su expresión petulante era un silencioso recordatorio de su precaria posición. Los murmullos de la multitud se desvanecieron cuando colocó el violín sobre su hombro, con el arco suspendido sobre las cuerdas. Por un momento, cerró los ojos e inhaló profundamente para estabilizarse. La voz de su abuelo resonó en su memoria. «Este violín es tu puente, Emily. Toca y deja que te lleve». Abrió los ojos y comenzó a tocar. La primera nota fue vacilante, casi tímida, pero a medida que la melodía se desarrollaba, algo dentro de ella cambió. Sus dedos encontraron el ritmo y su agarre en el arco se relajó. Tocó la pieza que su abuelo le había enseñado, una melodía cautivadoramente hermosa, impregnada de tristeza pero entrelazada con esperanza. Cada nota llevaba el peso de sus luchas, sus sueños y la determinación implacable que la había traído hasta allí. Las risas y los susurros que se habían extendido por la sala antes se desvanecieron. La multitud permaneció paralizada, sus sonrisas petulantes reemplazadas por algo más suave, casi reverente. Incluso Nathaniel, que había estado tan seguro de su plan para humillarla, sintió que su expresión vacilaba. La música parecía llegar a su interior, tirando de algo enterrado y olvidado hacía mucho tiempo. Cuando la última nota quedó suspendida en el aire, la sala permaneció en silencio por un momento. Luego, lentamente, los aplausos comenzaron a aumentar, haciéndose más fuertes y fervientes. Emily permaneció inmóvil, con la respiración entrecortada, mientras procesaba lo que acababa de suceder. Se había preparado para el ridículo, pero en cambio, se encontró con admiración. En algún lugar de la multitud, Nathaniel aplaudió, aunque su expresión era ilegible. Emily captó su mirada por un momento fugaz, y por primera vez vio algo en sus ojos que no fuera arrogancia. Fue fugaz, pero estaba allí, respeto.
Los aplausos todavía resonaban en el gran salón de baile cuando Emily colocó cuidadosamente el violín prestado en su soporte. Sus manos se demoraron un momento en las cuerdas antes de enderezarse, con el corazón aún acelerado por la intensidad de su interpretación. Podía sentir el peso de innumerables ojos sobre ella, pero sus miradas ya no tenían el aguijón de la condescendencia. En cambio, había admiración, incluso asombro. Era un sentimiento desconocido y Emily no estaba muy segura de cómo procesarlo. Al fondo del salón, Nathaniel Whitman dio un paso adelante. Su lento y deliberado aplauso atravesó los aplausos y la multitud se calmó gradualmente. Sus rasgos afilados no delataban nada mientras se acercaba a Emily, aunque la leve sonrisa que solía aparecer en sus labios había desaparecido. Por primera vez esa noche, parecía inusualmente serio. «Bravo», dijo, en voz baja pero con un peso innegable. Eso fue inesperado. Emily sintió un nudo en la garganta. No estaba segura de si sus palabras eran un cumplido o algo completamente distinto. Su mirada la clavó en la suya y, por un momento, el mundo que los rodeaba pareció desvanecerse. Ella había esperado una expresión de suficiencia, tal vez una broma cruel sobre su inesperado triunfo. En cambio, Nathaniel la miró como si la estuviera viendo por primera vez. «Tienes un talento poco común», añadió, con la voz más suave. «No todos los días alguien consigue dejar a esta multitud sin palabras». Emily quería responder, pero sus pensamientos eran un torbellino. ¿Era este el mismo hombre que la había puesto en un aprieto tan alegremente hacía unos momentos? ¿Y ahora estaba halagándola? Antes de que pudiera entenderlo, otra figura emergió de la multitud y atrajo su atención. El hombre era mayor. Su cabello plateado brillaba bajo los candelabros y su presencia exigía respeto instantáneo. Se movía con determinación, sin apartar la mirada de Emily mientras se acercaba. Cuando la alcanzó, le extendió una mano, con expresión amable pero seria. «Tocas maravillosamente», dijo con calidez. «Permíteme presentarme. Soy Richard Harrington, director de la Filarmónica de Nueva York». Emily se quedó sin aliento. Lo miró con los ojos muy abiertos, luchando por creer lo que acababa de oír. Richard Harrington era una leyenda en el mundo de la música clásica, un hombre cuyo nombre por sí solo podía abrir puertas que siempre habían estado cerradas para ella. «Yo soy Emily», tartamudeó, su voz apenas por encima de un susurro. Richard sonrió, con un brillo de aliento en sus ojos. «Sé quién eres, Emily. Escuché algo extraordinario esta noche. Tu música no solo es técnicamente impresionante, está llena de corazón. Ese es un don poco común». Sintió que sus mejillas se sonrojaban cuando sus palabras se asimilaron. Esto no podía ser real. Momentos atrás, ella había sido una camarera sin nombre, mimetizada con el fondo de la finca Whitman. Ahora, una de las figuras más influyentes de la música clásica la estaba elogiando. «Me gustaría invitarte a una audición para un puesto en la Filarmónica», continuó Richard, con un tono serio pero acogedor. «No es una oportunidad que te ofrezca a la ligera, pero creo que tienes lo necesario para triunfar». La mente de Emily dio vueltas. La Filarmónica de Nueva York. Una audición. Era el tipo de oportunidad con la que había soñado durante años, pero que siempre había parecido imposible de alcanzar. Su voz tembló cuando respondió. «No sé qué decir». «Gracias. Todavía no hay nada que agradecerme», dijo Richard con una sonrisa amable. «El resto depende de ti. Pero te diré esto, ya has demostrado que perteneces a una sala como esta. No lo olvides». Con esas palabras de despedida, le hizo un gesto tranquilizador con la cabeza y desapareció entre la multitud. Emily se quedó congelada, con los pensamientos a 1000 por hora. Esta era la oportunidad de su vida. Pero, ¿podría realmente aprovecharla? ¿Podría una camarera de Savannah, sin formación formal, aspirar a competir a semejante nivel? Antes de que pudiera pensar en sus dudas, sus ojos se encontraron con los de Nathaniel. Estaba de pie a unos metros de distancia, observándola con una expresión que no podía identificar. Su habitual presunción había sido reemplazada por algo casi contemplativo, aunque no confiaba en ello. Aún así, no podía negar el papel que había desempeñado para llevarla a ese momento. Cuando sus miradas se encontraron, él le dedicó una pequeña y tensa sonrisa.
Parece que has causado una gran impresión esta noche, dijo, con un tono mesurado pero sin su habitual tono de voz. Emily parpadeó, sin saber cómo responder. Una parte de ella quería darle las gracias, pero otra parte recordaba sus acciones anteriores, su intento de humillarla delante de todos. Cualquier respeto que se hubiera ganado de él ahora, no borraba el hecho de que él había intentado derribarla primero. «No esperabas que fuera buena», dijo finalmente, con voz firme a pesar del torbellino de emociones que se agitaban en su interior. La sonrisa de Nathaniel se desvaneció levemente e inclinó la cabeza. «Lo admito, no lo esperaba. Pero me demostraste que estaba equivocada». Había algo parecido al respeto en su tono, aunque Emily no estaba segura de qué pensar. Antes de que pudiera insistir más, otro invitado llamó la atención de Nathaniel y él se dio la vuelta, desapareciendo entre la multitud. Emily se quedó sola una vez más, pero esta vez algo era diferente. El sueño que siempre se había sentido tan lejano ahora parecía más cercano, casi tangible. Por primera vez en su vida, no se sentía invisible. Se sentía vista, realmente vista, y para Emily, eso fue más que suficiente para impulsarla hacia adelante. Los días siguientes pasaron como una neblina para Emily. Su vida tranquila y predecible, alguna vez definida por la rutina de servir mesas y practicar su violín en soledad, había cambiado por completo. La oferta de Richard Harrington no era solo una oportunidad, era un salvavidas. La idea de poder presentarse a una audición para la Filarmónica de Nueva York, una de las orquestas más prestigiosas del mundo, la llenaba de emoción y terror a partes iguales. Cada momento libre lo dedicaba a la preparación. Después de sus turnos en el restaurante, se retiraba a su pequeño apartamento y cogía su violín. Todas las noches practicaba hasta que le dolían los dedos, dedicando cada gramo de energía que tenía a perfeccionar la pieza que planeaba tocar en la audición. Las notas que había tocado miles de veces antes ahora tenían un nuevo peso, una nueva urgencia. Esto ya no era solo un sueño. Era una oportunidad de demostrar que pertenecía a un mundo que siempre había parecido fuera de su alcance. Pero a medida que pasaban los días, la duda empezó a apoderarse de ella. El peso de la oportunidad la oprimía con fuerza, susurrándole miedos que no podía ignorar. ¿Y si no era lo suficientemente buena? ¿Y si fracasaba delante de las personas que podrían dar forma a su futuro? Emily intentó dejar de lado estos pensamientos, pero persistían, como sombras que se negaban a desaparecer. La noche anterior a su primer ensayo oficial con músicos locales, una sesión de práctica organizada por Richard para prepararla para la audición, Emily apenas durmió. Emily llegó al salón de ensayos al día siguiente agarrando con fuerza el estuche de su violín y con el corazón acelerado al entrar. El salón era grandioso a su manera, con techos altos y pisos de madera pulida que hacían eco a cada paso. Emily escudriñó la sala nerviosamente. Los otros músicos eran profesionales experimentados, sus instrumentos pulidos y su confianza sin esfuerzo la hacían sentir fuera de lugar. Desempacó su violín con cuidado. Sus manos temblaban mientras ajustaba las cuerdas. Comparado con los instrumentos relucientes y caros que la rodeaban, su violín, con su superficie desgastada y bordes rayados, parecía pequeño e inadecuado. El director, un hombre de aspecto severo y cabello plateado, pidió silencio. Emily respiró profundamente y se concentró en la partitura que tenía frente a ella. El ensayo comenzó y, de inmediato, sintió la diferencia. Los otros músicos tocaban con precisión y facilidad, su sonido rico y pleno. Emily luchó por seguir el ritmo. Su arco resbalaba y sus dedos vacilaban mientras intentaba seguir su ritmo. «Señorita Emily», dijo el director, haciendo una pausa en la sesión. Su tono era neutral pero firme. «Tiene que seguir el ritmo. Se trata de un conjunto, no de una actuación en solitario». Sus palabras le dolieron, pero Emily asintió rápidamente, con las mejillas ardiendo de vergüenza. Lo intentó de nuevo, esforzándose por seguir el ritmo del grupo, pero la presión solo pareció magnificar sus errores. Al final de la sesión, su confianza estaba hecha trizas. Emily guardó su violín y evitó las miradas de los demás músicos mientras salían de la sala. Salió al aire fresco de la tarde, con el peso de sus dudas presionándola. El ensayo le había mostrado lo lejos que tenía que llegar, y la voz en su cabeza le susurraba que tal vez no estuviera lista. ¿Sesión difícil?
La voz la sobresaltó y se giró para ver a uno de los músicos del ensayo, una mujer de unos 35 años que llevaba un estuche de violonchelo. Su expresión era amable, su sonrisa cálida y comprensiva. Sí, admitió Emily, con voz temblorosa. Supongo que se podría decir así. La mujer asintió y se acercó. Todas hemos pasado por eso. No dejes que te afecte. Tienes algo que la mayoría de nosotras no tenemos. Emily arqueó una ceja, confundida. ¿Qué es eso? Corazón, dijo la mujer simplemente. Lo escuché en tu forma de tocar. Claro, cometiste algunos errores, pero la emoción que le das a tu música no se puede enseñar. Emily parpadeó. Sus ojos escocían por las lágrimas contenidas. Siempre había tocado desde el corazón, volcando sus luchas y sueños en cada nota. Tal vez por eso su música resonaba, incluso cuando se sentía fuera de lugar. Gracias, dijo suavemente, con una pequeña sonrisa tirando de sus labios. Necesitaba escuchar eso. La mujer le dio una palmadita en el hombro para tranquilizarla antes de adentrarse en la noche, dejando a Emily parada en los escalones del salón. El aire frío ya no le resultaba tan duro y, aunque sus dudas aún persistían, no parecían tan abrumadoras. Tal vez, solo tal vez, pudiera lograrlo. Mientras Emily luchaba con sus dudas, Nathaniel Whitman se encontraba luchando con emociones que había enterrado durante mucho tiempo. Había pasado años construyendo su imperio, una vida meticulosamente diseñada en torno al control y las decisiones calculadas. Pero desde la noche de la actuación de Emily, algo dentro de él había cambiado. Su música había despertado una parte del que creía haber dejado atrás, una parte vinculada a recuerdos que había pasado años tratando de olvidar. La inquietante melodía que había tocado no solo era hermosa, le resultaba familiar. Nathaniel no podía dejar de escucharla, no podía quitarse la sensación de que significaba algo profundamente personal. Y entonces lo golpeó. Era la misma melodía que su madre solía tocar en el piano cuando él era un niño. Había sido su composición, una pieza privada que nunca compartió con el mundo. La comprensión lo golpeó como un maremoto. Su madre había sido la única persona en su vida que lo había comprendido. Había sido gentil, amable y profundamente apasionada por la música. Cuando tocaba, su hogar se llenaba de una magia que Nathaniel llevaba consigo, incluso después de su prematura muerte en un accidente automovilístico. El dolor de perderla lo había endurecido y se había sumergido en el negocio de su padre, decidido a no volver a sentir ese tipo de dolor. Pero la actuación de Emily lo había devuelto todo a la realidad. ¿Cómo era posible que conociera esa melodía? No era algo que nadie fuera de su familia hubiera oído. El pensamiento lo carcomía, provocando preguntas que no podía ignorar. Decidido a encontrar respuestas, Nathaniel comenzó a investigar en silencio los antecedentes de Emily. Lo que descubrió solo profundizó el misterio. La historia familiar de Emily revelaba poco. Era hija de una costurera y un carpintero, nacida y criada lejos del mundo opulento en el que habitaba Nathaniel. No tenía educación musical formal ni conexiones con músicos destacados. Pero había un detalle que destacaba: su abuelo. Había sido un músico de un pueblo pequeño, pero su nombre despertó un recuerdo en Nathaniel. Su madre había mencionado una vez a un joven violinista del que se había enamorado antes de casarse con el padre de Nathaniel. ¿Podría ser el mismo hombre? Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. La madre de Nathaniel y el abuelo de Emily habían compartido un pasado que había quedado enterrado en las arenas del tiempo. La melodía que Emily había tocado no era solo música. Era un hilo que conectaba dos vidas, dos generaciones. A Nathaniel se le dolió el corazón al darse cuenta de ello. La misma música que una vez había llenado su hogar había recorrido un camino diferente y había llegado a las manos de Emily. Sabía que no podía ignorar esa conexión. Pero, ¿qué se suponía que debía hacer con ella? Nathaniel siempre había sido un hombre de acción, alguien que moldeaba las circunstancias a su favor. Sin embargo, esto era diferente. No se trataba de negocios ni de poder. Se trataba de familia, de algo crudo y profundamente personal. La respuesta llegó en forma de una llamada telefónica inesperada. Richard Harrington quería hablar con él sobre Emily. Nathaniel respondió a la llamada, con curiosidad. Garrett, comenzó Richard, con un tono cálido pero directo,
Pocas veces he visto a alguien con el talento natural de Emily. Pero el talento por sí solo no será suficiente para que ella tenga éxito. Necesita apoyo, recursos, orientación. Y ahí es donde entras tú. Nathaniel frunció el ceño. ¿Yo? ¿Qué te hace pensar que soy la persona adecuada para esto? Porque ya te has interesado por ella, dijo Richard simplemente. Y porque tienes los medios para ayudarla de maneras que nadie más puede. Emily tiene un don, pero es frágil. Si va a entrar en el mundo de la música profesional, necesitará algo más que su violín y determinación. Necesitará a alguien que crea en ella. Nathaniel se quedó en silencio por un momento, luchando con el peso de las palabras de Richard. Había pasado su vida manteniendo a la gente a distancia, evitando el tipo de vulnerabilidad que conlleva el verdadero cariño. Pero Emily había despertado algo en él, algo que no podía ignorar. «Lo pensaré», dijo finalmente, con un tono mesurado. «Eso es todo lo que pido», respondió Richard. «Ella merece una oportunidad». Después de que terminó la llamada, Nathaniel se sentó en su oficina, mirando el horizonte de la ciudad. La melodía volvió a sonar en su mente, entrelazándose con recuerdos de su madre. Pensó en la tranquila determinación de Emily, la forma en que había desafiado sus expectativas y cautivado a una habitación entera. Por primera vez en años, Nathaniel sintió una atracción que no pudo resistir. Había pasado tanto tiempo construyendo muros a su alrededor, pero tal vez, solo tal vez, era hora de derribar a uno de ellos. Emily no era solo una extraña con talento. Estaba conectada con su pasado de maneras que él aún no podía comprender del todo. Y si ayudarla significaba honrar el legado de su madre, tal vez ese era un paso que finalmente estaba listo para dar. Nathaniel no perdió el tiempo después de su conversación con Richard Harrington. Para un hombre acostumbrado al control, la acción era algo natural y sabía que, si quería ayudar a Emily, tenía que empezar por afrontar sus propios errores. La humillación a la que la había sometido en la finca Whitman todavía persistía en su mente, un amargo recordatorio del hombre en el que se había convertido con los años. Si iba a ofrecerle una rama de olivo, primero tendría que ocuparse del daño que había causado. Encontrar a Emily no fue difícil. Su modesto apartamento estaba a poca distancia en coche del centro de Savannah, escondido en un barrio muy alejado de la grandeza del mundo en el que habitaba Nathaniel. El edificio era antiguo, pero estaba bien cuidado. Su sencillez contrastaba marcadamente con el lujo al que Nathaniel estaba acostumbrado. Cuando aparcó su elegante coche en la calle y pisó la acera agrietada, sintió las primeras punzadas de incomodidad. No pertenecía a ese lugar y, sin embargo, era exactamente donde necesitaba estar. Cuando Emily abrió la puerta, su sorpresa fue evidente. Se quedó allí, con el estuche del violín en la mano, claramente a punto de marcharse. Su expresión cambió rápidamente. La confusión se mezcló con la cautela mientras observaba a Nathaniel de pie en la puerta. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, con un tono neutral pero firme. Nathaniel se aclaró la garganta, consciente de repente de lo fuera de lugar que parecía con su traje a medida. Se había enfrentado a salas de juntas llenas de ejecutivos sin pestañear, pero de pie allí, frente a Emily, se sentía inusualmente vulnerable. «Vine a hablar», dijo con calma, «sobre lo que pasó en Whitman Estate, y sobre lo que viene a continuación». Emily vaciló, entrecerrando los ojos ligeramente mientras lo observaba. Por un momento, pareció que iba a despedirlo, pero luego se hizo a un lado, indicándole que entrara. «Está bien. Hablemos». Nathaniel entró y observó el pequeño pero acogedor apartamento. La sala de estar estaba modestamente amueblada, con un sofá muy gastado y una mesa de café con partituras esparcidas. Una foto enmarcada de la familia de Emily estaba sobre la repisa de la chimenea, junto a algunas pequeñas baratijas. Era un espacio que hablaba de trabajo duro y resiliencia silenciosa, y Nathaniel se sintió extrañamente fuera de su elemento. Emily se sentó en el borde del sofá, con la postura rígida, mientras que Nathaniel permaneció de pie, sin saber cómo empezar. Las disculpas no eran algo que ofreciera a menudo, pero sabía que ahora eran necesarias. «Te debo una disculpa», comenzó, con voz firme pero sincera. «Lo que hice en el evento, ponerte en un aprieto de esa manera, no estuvo bien. Actué por arrogancia y quería humillarte.
No estoy orgulloso de eso. Los ojos de Emily se levantaron para encontrarse con los de él. Un destello de sorpresa cruzó su rostro. No había esperado esto. Una disculpa genuina del hombre que había tratado de derribarla frente a una sala llena de gente. He estado pensando mucho en esa noche, continuó Nathaniel, suavizando el tono. Y ahora me doy cuenta de que me equivoqué contigo. No eres solo una camarera o alguien a quien se pueda descartar. Tienes un verdadero talento, Emily, y tu música es algo extraordinario. Emily se cruzó de brazos. Su expresión se suavizó un poco, pero aún se mostraba cautelosa. Entonces, ¿por qué estás aquí realmente? ¿Para aliviar tu conciencia? En parte, admitió Nathaniel, sin inmutarse ante su escrutinio. Pero también porque quiero ayudarte. Creo en tu talento y quiero asegurarme de que tengas la oportunidad de alcanzar tu máximo potencial. Emily frunció el ceño. Su escepticismo era evidente. ¿Y por qué querrías hacer eso? Los labios de Nathaniel se apretaron en una delgada línea mientras consideraba sus siguientes palabras. Había pasado años construyendo muros a su alrededor, pero si iba a ser honesto con Emily, necesitaba derribar al menos uno de esos muros. «¿Por qué me recordaste algo que perdí hace mucho tiempo?», dijo finalmente. «Tu música me trajo recuerdos de mi madre. Ella solía tocar esa misma melodía, y fue como escucharla de nuevo después de todos estos años». Emily parpadeó. Su confusión se hizo más profunda. «¿Tu madre? Pero esa melodía ha estado en mi familia desde que tengo memoria. Mi abuelo me la enseñó». Nathaniel vaciló, su mirada firme mientras respondía. «Eso es lo que he estado tratando de averiguar. He investigado un poco, Emily, y creo que hay más en esta conexión de lo que ninguno de los dos se dio cuenta». Tomó aire antes de continuar, su voz baja pero firme. «Tu abuelo no era solo un músico. Fue el primer amor de mi madre. Y hay más. La mujer que siempre has conocido como tu madre, ella no es tu madre biológica. Mi madre lo es». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y casi incomprensibles. Emily lo miró fijamente, su mente dando vueltas. «¿Qué?», susurró, su voz apenas audible. «Eso no puede ser verdad. Sé que es mucho para asimilar», dijo Nathaniel con suavidad. «Pero es la verdad. Tu abuelo te crió como si fuera su hija después de que mi madre muriera, manteniendo en secreto tu verdadera ascendencia. Quería protegerte del mundo de mi padre, del tipo de vida que la destruyó». Las piernas de Emily se sintieron inestables cuando dio un paso atrás. El peso de su revelación se derrumbó sobre ella. De repente, su vida entera, la base de todo lo que creía saber, se sintió como si hubiera sido construida sobre arena. Nathaniel se acercó, su voz suave pero firme. «No estás sola, Emily. Nunca has estado sola. Somos familia, y pase lo que pase a continuación, lo resolveremos juntos». Las lágrimas brotaron de los ojos de Emily cuando la verdad comenzó a calar. La melodía que los había conectado no era solo música, era un hilo que los unía a un pasado compartido, uno que los había traído a este momento. Por primera vez en su vida, Emily sintió un sentimiento de pertenencia, una sensación de paz. La mirada de Nathaniel permaneció firme, ofreciendo un raro atisbo de vulnerabilidad. «Esto no cambia quién eres, Emily», dijo en voz baja. «En todo caso, muestra lo lejos que has llegado. Y ahora, es tu momento de decidir qué sucederá a continuación». Los días que siguieron a la revelación de Nathaniel se sintieron como un torbellino para Emily. Su mundo, alguna vez tan pequeño y predecible, se había expandido de maneras que nunca creyó posibles. El conocimiento de su verdadero origen, de la conexión con Nathaniel y su difunta madre, fue a la vez abrumador y extrañamente tranquilizador. Parecía que partes de su vida habían estado dispersas durante años, y ahora finalmente se estaban uniendo. Pero no había tiempo para pensar en el pasado. Su audición para la Filarmónica de Nueva York se vislumbraba en el horizonte, y con ella, un nuevo tipo de presión. Emily se lanzó a sus preparativos con renovada determinación. Las noches en las que practicaba hasta altas horas de la noche en su pequeño apartamento ya no eran solitarias. Nathaniel había organizado que trabajara con músicos experimentados e incluso había alquilado un espacio de ensayo para que pudiera concentrarse. A pesar de su arrogancia inicial,
Nathaniel se había convertido en un aliado inesperado. No solo le proporcionó los recursos que necesitaba, sino que también le ofreció un aliento silencioso cuando su confianza flaqueaba. Al principio, Emily se mostró cautelosa, insegura de poder confiar plenamente en él. Pero a medida que los días se convertían en semanas, sus acciones empezaron a hablar más fuerte que las palabras. No solo la ayudaba por culpa o por obligación, sino que realmente creía en su talento. Richard Harrington también fue una presencia constante en su camino. Su guía fue firme pero invaluable, y animó a Emily a refinar su técnica y desarrollar su presencia en el escenario. El público no solo escucha, le dijo durante un ensayo. Están mirando, sintiendo. Tienes que conectar con ellos. Hacer que vean lo que sientes. Emily practicaba sin descanso, pero las dudas seguían acumulándose. Al borde de algo tan monumental, no pudo evitar preguntarse si realmente pertenecía allí. Pensó en los otros músicos que hacían la audición, muchos de los cuales tenían años de formación formal y experiencia profesional. ¿Podría ella, una camarera sin educación formal en música, competir realmente a su nivel? Una noche, mientras recogía sus cosas después de un ensayo particularmente agotador, Nathaniel apareció en la puerta. Se apoyó contra el marco, sus rasgos afilados suavizados por una expresión que ella había llegado a reconocer como preocupación. «Estás trabajando hasta el cansancio», dijo, su tono más suave de lo que esperaba. «Necesitas respirar, Emily». Ella suspiró, metiendo su violín en su estuche. «No puedo permitírmelo. No con todo en juego». Nathaniel entró en la habitación, sus pasos resonando contra los pisos pulidos. «Lo entiendo», dijo. «Cuando estaba construyendo mi empresa, trabajé así, implacablemente. Pero no es sostenible. Necesitas equilibrio». Emily arqueó una ceja, con un dejo de diversión en su expresión cansada. «¿Equilibrio? Esa es una lección sorprendente viniendo de ti». Los labios de Nathaniel se curvaron en una leve sonrisa. «Buen punto. Pero si hay algo que he aprendido, es que esforzarse demasiado puede ser contraproducente. Tienes el talento, Emily. Ya lo has demostrado. Ahora solo necesitas confiar en ti misma». Sus palabras se asentaron sobre ella como un bálsamo calmante. Confiar en sí misma era más fácil de decir que de hacer, pero escucharlo de alguien que una vez la había subestimado significaba más de lo que quería admitir. Cuando finalmente llegó el día de la audición, Emily estaba detrás del escenario en la sala de conciertos, con las manos temblorosas mientras agarraba su violín. El aire zumbaba con anticipación mientras otros músicos se movían alrededor. Sus instrumentos pulidos brillaban bajo las tenues luces detrás del escenario. Emily se sintió pequeña en comparación. Sus nervios amenazaban con tragarla por completo. Entonces escuchó una voz familiar. «Tú puedes». Se giró para ver a Nathaniel de pie cerca, con su traje a medida inmaculado como siempre, pero con una expresión más suave que de costumbre. No dijo nada más, no era necesario. Su presencia era suficiente. Unos momentos después, apareció Richard. Su actitud tranquila era una fuerza estabilizadora. «Es el momento», dijo, su voz cálida y alentadora. «Recuerda, no se trata de la perfección. Se trata del corazón. Deja que sientan lo que tú sientes». Emily asintió, respirando profundamente mientras ajustaba la correa de su violín. Esto era todo. La culminación de años de práctica, incontables noches de trasnochar y una determinación inquebrantable. Subió al escenario. Las luces brillantes la cegaron momentáneamente mientras se enfrentaba al panel de jueces. El auditorio era cavernoso. Su silencio era casi opresivo mientras colocaba su violín y levantaba su arco. Por un momento, cerró los ojos. Pensó en su abuelo, en las noches que había pasado practicando en su pequeña habitación, en las personas que habían dudado de ella y en las que habían creído en ella. Entonces empezó a tocar. Las primeras notas llenaron el aire, suaves y tentativas, pero a medida que la melodía crecía, también lo hacía su confianza. Sus dedos bailaron sobre las cuerdas, la música fluía de ella con una emoción cruda y sin filtros que parecía llenar cada rincón de la sala. No solo tocaba las notas, las vivía, volcando su alma en cada subida y bajada de la melodía. Cuando terminó, la última nota quedó suspendida en el aire como un hilo delicado,
Hubo silencio. Se prolongó durante lo que pareció una eternidad, y el corazón de Emily latió con fuerza en su pecho. Entonces, uno de los jueces se inclinó hacia adelante, con expresión ilegible, y dijo, «Gracias». Emily asintió, bajó el violín y bajó del escenario. El peso de lo que acababa de hacer la golpeó de golpe, y sus piernas se sintieron inestables mientras se dirigía hacia el backstage. Nathaniel y Richard la estaban esperando. Sus expresiones eran una mezcla de orgullo y anticipación. «Estuviste increíble», dijo Richard, con voz firme y llena de convicción. Nathaniel simplemente asintió, su mirada firme. «No importa lo que pase después, ya ganaste». Emily dejó escapar un suspiro tembloroso. La tensión finalmente comenzaba a disminuir. Por primera vez, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, tenían razón. La espera fue la parte más difícil. Emily se sentó en el tranquilo salón detrás del escenario, con el estuche del violín apoyado a su lado mientras miraba el suelo. Su mente repitió la audición una y otra vez, diseccionando cada nota, cada movimiento. Las dudas susurraban en los rincones de su mente, pero se aferró a las palabras que Richard y Nathaniel habían dicho, palabras de fe, de aliento. Cuando Richard reapareció, su sonrisa era tranquila y tranquilizadora. «Deliberarán por un tiempo», dijo, sentándose a su lado. «No importa el resultado, les diste algo que no olvidarán». Emily asintió, aunque sus nervios todavía estaban a flor de piel. Emily miró a Nathaniel, que estaba de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados mientras la observaba con una expresión que no podía descifrar. Para un hombre que rara vez traicionaba sus emociones, parecía casi orgulloso. Las horas pasaron lentamente, cada minuto se alargó hasta la eternidad, hasta que finalmente, un miembro del panel se acercó. Emily se puso de pie mientras la mujer le ofrecía una pequeña sonrisa profesional. «Emily». Los jueces quedaron profundamente impresionados. Comenzó, su tono medido pero amable. «Vieron algo en tu actuación que no se puede enseñar. Corazón, pasión. Es el tipo de don que distingue a los verdaderos artistas. Nos gustaría ofrecerte un lugar en la Filarmónica de Nueva York». Emily se congeló. Las palabras se hundieron como una ola retardada. «Espera, ¿en serio?», susurró, con voz temblorosa. La sonrisa de la mujer se suavizó. «Sí, en serio. Felicidades». Las lágrimas brotaron de los ojos de Emily cuando el peso del momento la golpeó. Esto no era un sueño, era real. Todos los años de lucha, las noches largas, las cartas de rechazo, la habían traído hasta aquí. A esto, mientras la mujer se marchaba, dejando a Emily para que procesara la noticia, Richard le apretó el hombro. «Te lo dije», dijo con calidez. «Esto es solo el comienzo. Te lo has ganado». Emily se volvió hacia Nathaniel, que se había acercado más, su expresión más suave de lo que ella nunca la había visto. «Lo hiciste», dijo simplemente, su voz tranquila pero llena de algo tácito. «Gracias», dijo Emily. Su voz se quebró ligeramente mientras las lágrimas se derramaban. «Por todo». Nathaniel sacudió la cabeza. Sus labios se curvaron en una rara y genuina sonrisa. «No me debes las gracias. Lo hiciste. Siempre fuiste capaz. Solo necesitabas que alguien creyera en ti». Los días que siguieron fueron un torbellino de preparación. El programa de la Filarmónica era exigente, pero Emily lo afrontó de frente. Su confianza crecía con cada ensayo. Por primera vez, sintió que pertenecía al mundo que siempre había soñado. Pero en medio de su nuevo éxito, Emily no olvidó a las personas que habían dado forma a su camino. Sus padres, que habían sacrificado tanto para apoyarla. Su abuelo, cuyo violín la había traído hasta aquí. Richard, que había abierto la puerta. E incluso Nathaniel, cuya transformación inesperada le había dado el coraje para atravesarla. Una noche, después de un ensayo particularmente agotador, Emily se encontró sentada con Nathaniel en la tranquilidad de su nueva sala de práctica. El espacio era luminoso y espacioso, muy diferente de los estrechos rincones en los que solía tocar. Nathaniel había insistido en ayudarla a conseguir el apartamento, diciéndole solo: «Necesitas un lugar donde puedas prosperar». «¿Alguna vez piensas en ella?», preguntó Emily de repente, con voz suave. No tuvo que aclararlo.
Sabía que Nathaniel lo entendería. Él asintió con la cabeza, con la mirada distante. Todo el tiempo. Mi madre era todo lo bueno de mi infancia. Perdí eso cuando la perdí a ella. Emily dudó antes de hablar. ¿Crees que estaría orgullosa de nosotros? ¿De lo que estamos haciendo ahora? Los labios de Nathaniel se curvaron en una leve sonrisa, su expresión pensativa. Creo que ella estaría orgullosa de ti. Y tal vez, solo tal vez, estoy empezando a darle una razón para que ella también esté orgullosa de mí. Sus miradas se encontraron y, en ese momento, Emily sintió que el vínculo entre ellos se profundizaba. No se trataba solo de sangre compartida o un pasado común, se trataba de la música, los sueños y la esperanza que los había ayudado a ambos a superar los momentos más difíciles de sus vidas. Meses después, cuando Emily subió al escenario del Carnegie Hall para su debut con la Filarmónica de Nueva York, pensó en todos esos momentos. Las luchas, los triunfos, las personas que la habían ayudado cuando no podía sostenerse por sí sola. Cuando levantó su arco y la primera nota llenó el aire, sintió una sensación de paz que nunca antes había conocido. Este era su puente, su sueño y su legado. Y estaba lista para reclamarlo.